Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña César Luis Caro. César, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal por aquí? Muy bien, ¿Con un frío? un poco de calor, porque Un poco de calor, ¿no? los de pueblo no estamos acostumbrados a estas calefacciones ahí a tope, sudando todo el día como pollos. César es sacerdote de Mérida, Badajoz. Eres, voy a ver si lo digo bien, conciliario de grupos del movimiento rural cristiano. Un movimiento que, bueno, que es probablemente más desconocido de lo que debiera, pero que tiene una presencia muy, muy potente en muchas diócesis. Cuéntanos un poquito qué es el movimiento rural. Es un movimiento de acción católica especializado, ¿no? Ya antiguo, de mitad del siglo pasado. Entonces es un movimiento laical que se dedica pues a construir el reino en el mundo rural, hace una acción por el mundo rural pequeño, los pueblos pequeños, pobres, ¿no? Entonces, bueno, pues un grupo de laicos en bastantes diócesis españolas y también de conciliarios, estamos también, pues, que intentamos trabajar en el ámbito social, desde las plataformas sociales, también desde el ámbito parroquial, pues por hacer que nuestros pueblos sean más humanos, ¿no? La acción católica especializada es como el brazo social un poco de la Iglesia, ¿no? De la acción católica. Es muy distinta la pastoral en esos núcleos rurales pequeños que en una gran ciudad. ¿En qué se diferencian? Sí, yo creo que es muy distinta. Yo tengo poca experiencia en gran ciudad, alguna experiencia tengo, pero en la diócesis solamente en pueblos pequeños, y los últimos muy pequeños, ¿no? Entonces es una pastoral que no puede ser de masas, es más de presencia, es más de acompañamiento de las personas y de sus procesos, de grupos pequeños, de cosas pequeñas, no aparatosas, no con una gran sobrecarga de sacramentos. Digamos que no hay muchas cosas que hacer para los curas, en plan muchas misas, demasiados entierros, demasiado. A veces alguno me dice, bueno, ¿tú allí a qué te dedicas? ¿Qué haces? Voy por la calle, veo a la gente, ¿no? Entonces, pero eso no es de cura. Bueno, depende de por dónde se mire, ¿no? De dónde se mire, de cuál es la concepción que tenemos de ser cura, ¿no? Ser cura puede ser, es verdad que puede ser un gestor, una máquina de celebrar sacramentos. A veces hay compañeros que lo son porque están en parroquias que exigen mucho eso, ¿no? Tienen que evangelizar un poco desde ahí. Pero luego hay otros que estamos en situaciones donde se trata más de mezclarse con la gente, de privilegiar más el contacto directo, el contacto sencillo, no en cosas necesariamente de la parroquia, sí en cosas del pueblo, apostando por las cosas que construyen el pueblo junto con otros, ¿no? Un poco se trata de eso. De coordinar también distintas iniciativas, pues imagino que para construir un colegio, para tener algún precio más asequible en cuestiones de gas que no llegan. Mira, por ejemplo, lo último nuestro, te cuento dos cosas muy interesantes. Una es, por ejemplo, el pueblo no tenía un centro sociocultural que era un equipamiento municipal que estaba vacío, ¿no? Porque, bueno, con la crisis el ayuntamiento no tenía para pagar a personas para abrirlo por la tarde, ¿no? Y por la noche, el fin de semana. Entonces, hemos hecho un proceso con un grupo grande de gente del pueblo, de padres sobre todo, y también con los muchachos del grupo de la GEC, de forma que nosotros lo abrimos los sábados y nos encargamos nosotros. Los muchachos llevan adelante las actividades que hay allí, que son muy sencillas, y los padres tienen un turno y se van encargando de estar allí presentes como bueno, mayores de edad, responsables un poco de la actividad, ¿no? Por decirte, ¿no? Eso, por ejemplo, lo penúltimo. Lo último es una cosa que estamos en ello ahora. Queremos impulsar como una especie de foro de participación ciudadana en el pueblo, ¿no? Estamos intentando hacer como una especie de consejo donde están las asociaciones que hay en el pueblo en plan cultural, digamos, ¿no? En o plan social. 15M, te quiero decir, en plan de todos juntos. Sí, algo así. Y también con el ayuntamiento. En primer lugar, para coordinarlo lo más que podamos, ¿no? A veces ponemos una fiesta en una fecha que le han puesto ya otros, pero también después más adelante, pues para compartir ideas, para ayudarnos, para hacer trasvase de personas que nos echemos un cable en ciertos momentos, para unirnos cuando hay que hacer algo juntos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que estamos impulsando el movimiento rural, nosotros lo hemos puesto en marcha y ahora lleva 2 reuniones y está echado un poco a andar a ver cómo funciona, ¿no? Intuyo que la visión que se tiene de vosotros, tanto de los curas como de los que participan en el movimiento, es bastante distinta de la que se tiene en otros lugares de la iglesia institución. Por los conceptos o los prejuicios, con base de realidad ciertamente, de lejanía de la gente normal, de la gente de la calle. Normalmente tú sabes, Jesús, que los prejuicios provienen del desconocimiento. Entonces, también encierra una parte de verdad, lamentablemente. No, lamentablemente. Normalmente la gente cuando tiene un contacto con alguien de la iglesia, ¿no? que le resulta como más cercano o como más acorde con lo que la gente piensa que debería ser la gente de iglesia,
hay prejuicios que se van cayendo, hay otros que son más insalvables, ¿no? Claro. Los que cuando empieza la gente, porque el Vaticano, porque no sé qué. Pero el Papa incluso está ayudando con sus actitudes y tal, su forma de hacer, está ayudando a que haya gente que vaya superando algunos de esos prejuicios. No todos, pero algunos sí. ¿Y al revés? Al revés significa nosotros respecto de la gente. Sí. Es que no sé cómo explicártelo. Yo es que huyo de la tentación como de la amargura o la queja del alarido, ¿no? Hay compañeros que yo conozco que son una permanente queja, ¿no? Como si la gente le estuviera siempre debiendo algo, ¿no? La gente no viene suficiente a la iglesia, la gente no sé qué, la gente nada más que nos utiliza para. Y siendo eso verdad, pues es cierto que a la gente hay que quererla tal como es. Y bueno, ir y estar entre ellos sin, en principio, pretender que se vengan todos contigo. Yo creo que tú tienes que ir donde están ellos. Y poco a poco, ¿no? Mediante el contacto, siempre hay un resto de fiel, ¿no? La gente de la parroquia, ¿no? Que son los que están en los grupos de la parroquia, son los que llevan adelante la pastoral de la parroquia. Y luego hay una masa de gente, porque se trata de irte tú metiendo, y como uno más, y así vas haciendo, ¿no? De esa forma un poco oculta, que también es el estilo un poco de Jesús, ¿no? Entonces yo prefiero un poco vivir en esa clave y liberarme de la tentación de estar quejándote porque tú ofreces y llamas y no vienen. No, es que no, a lo mejor no se trata de eso, de llamar, es que yo toco las campanas y no vienen. No, tienes que ir tú a donde están ellos. Y a lo mejor luego alguna vez alguno viene. Vienes, César, también a presentarnos una iniciativa que habéis lanzado, que ya nos estamos empezando a hacer eco en Religión Digital. Cuéntanos de qué va. Sí, Pistas para el Diálogo. Pistas para el Diálogo. Es una hojilla que edita el Movimiento Rural hace muchos años, hace 30 años o más, que, bueno, ha habido un equipo que la ha realizado durante mucho tiempo, todo este tiempo que digo, pero que hace un año y medio por ahí, pues el equipo lo ha dejado, entonces hemos hecho como un trasvase de tareas en el movimiento y ha habido un grupo de gente en las 3 diócesis extremeñas que hemos formado como un consejo de redacción y hemos cogido pues la edición de esta hojilla. Hemos hecho algunos cambios y habíamos decidido hace un par de meses o 3 así hubiese posibilidad de digitalizarla. Entonces, pues, hablando con vosotros, hemos puesto un banner en Religión Digital, que está, para quien vea la página, abajo, del todo a la derecha. Los últimos eran los primeros también. Se pincha ahí y eso... ¿A dónde va? A la página del Movimiento Rural. ¿Qué es? Ruralescristianos. Ruralescristianos.org. Luego lo verán por aquí. Eso es. Y ahí entra directamente en el apartado de la página donde está pistas, ¿no? Y ya están colgadas muchas pistas. No todas, pero lo vamos haciendo poco a poco. ¿Por dónde van esas pistas? ¿Por dónde van esas pistas? Las pistas, ¿por dónde van? ¿Por qué número van? ¿O por qué temas van? ¿Por qué temas van? Bueno, las pistas tocan un montón de temas. Si entráis lo veis, pueden ser temas sociales, temas religiosos. No sé, hay una pista sobre la soledad, otra sobre, que saldrá la próxima, sobre la nueva ley de ordenación territorial. Son muchos temas, ¿no? Habrá una sobre los chinos, habrá otra sobre el Papa. No sé, esta última, la que está colgada ahora, la última es cómo mantener el amor en la pareja. Luego hay otros temas como más pastorales, ¿no? Probablemente sacaremos una sobre Evangelii Gaudium, de muchas cosas, ¿no? Sobre economía, sobre política, por supuesto, ¿no? Sobre problemática del mundo rural, sobre cuestiones agrarias, sobre asociacionismo, mucho sobre la mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, pues porque durante mucho tiempo, pues la mujer ha sido alguien muy marginado en el mundo rural. Ahora lo es menos, porque la movilidad social moderna permite, y de hecho hay estudios que demuestran que la mujer abandona más el medio rural que el hombre, ¿no? Hay un fenómeno llamado masculinización del mundo rural en los años 90, 80, sí. Pero en el siglo pasado sabemos, ¿no? Y todavía yo te digo que hay muchos estereotipos sobre la mujer que se han de superar, y las primeras que han de superarlo son las mujeres, que a veces son más machistas que los hombres en muchos casos, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de temas que toca esta hoja, que es una hoja muy ágil y muy pequeña, es un A3 doblado por la mitad, es decir, son 4 páginas con el esquema clásico de la acción católica: ver, juzgar y actuar, y una presentación del tema. Hay una presentación conectando un poco el tema con nuestra vida. Ver serían como unos datos de la realidad, juzgar una iluminación a partir de la palabra de Dios,
y actuar serían unas propuestas de acción, de cómo transformar la realidad que vemos que a través de lo que hemos ido estudiando, que vemos que ha de ser transformada, ¿no? Y bueno, por eso también he venido, ¿no? Para hablarle a la gente de la hojilla, para animarla a que pinchen. Hay mucha gente suscrita. No sabemos si las suscripciones van a bajar o van a subir después de hacer esto, pero nos pareció que era lo mejor. Pistas, diálogo. ¿Por qué esos dos conceptos? El de pistas más o menos lo has dejado claro, que dais pildoritas de información y de criterios y de actuación. ¿Y el diálogo? Porque es una publicación que está hecha para ser trabajada en grupo. Uh-huh. Y de hecho está hecha en grupo también. Por ejemplo, la última que está puesta, ¿no?, sobre la pareja, bueno, pues ahí ha habido un escrito de base de Jesús Jarque, un amigo nuestro, uh-huh, que es psicólogo y pedagogo. Habrán hablado de matrimonio, no será como en algunas preguntas del sino de la familia que solo las podían contestar. Claro, no. Entonces ahí ha habido como un escrito de base. Uh-huh. Entonces eso ha pasado al equipo de redacción. En el equipo de redacción hay gente de todo tipo. Hay laicos, hay casados, solteros, hay curas. Uh-huh. El equipo de redacción trabaja, revisa, propone. Eso ha pasado también a un grupo del movimiento. Y ese grupo lo ha trabajado, lo ha dialogado y ha hecho otra vez propuestas. Uh-huh. Todo eso lo hemos incorporado, hemos cambiado, puesto, hemos quitado y lo hemos enviado otra vez al autor y el autor lo ha terminado. Muy bien. Y eso es lo que está puesto en lo que se cuelga, ¿no? Entonces nosotros intentamos que sea algo vivo, que sea algo fresco, que no se te quede, que no se te caiga de las manos. Y para eso tiene que pasar la prueba de la realidad, es decir, de un grupo de gente sencilla, del pueblo. ¿Tú te leerías esto si cayera en tus manos? Claro. Y si lo leyeses, te haría pensar, te serviría para tu vida, uh-huh, te animaría a transformar alguna cosa. De eso se trata. No es algo para iluminar nuestra inteligencia, ¿no? Es algo más que va en la línea de la revisión de vida. Es algo para contemplar el paso de Dios y las llamadas que Dios nos hace desde la vida real. Eso va mucho en la línea también de este Papa, que también está utilizando estos criterios del verbo de lectura en sus apariciones públicas, y también está intentando, y creo que consiguiendo por primera vez en la historia de la Iglesia, que no sé si haya menos mediadores, pero al menos es mucho más sencillo leer, escuchar al Papa y entender lo que quiere decir, sin necesidad de ser un experto en teología, sin necesidad de llevar a cabo interpretaciones por parte de otro, de investigar demasiado, vaya. Sí, eso es real. Yo, de hecho, la siguiente entrada en mi blog va sobre eso, de cómo, por ejemplo, pues yo me he leído Evangelii Gaudium y te vas riendo cuando te sonríes, y ríes cuando vas leyendo, ¿no? Que es increíble, primero, que un documento, una exhortación apostólica, primero te interese tanto. Ha habido algunas muy buenas, sí, pero que tenían fases donde eran aburridas, sí, y espesas. En cambio esta la vas leyendo y a veces sobre todo hay párrafos que tú te lo imaginas a él diciéndolo, y te hace mucha gracia, ¿no? El pastor tiene que ir a veces delante del rebaño, en medio del rebaño, y tiene que ir detrás del rebaño porque ya el rebaño tiene olfato para saber por dónde tiene que ir. Entonces todo eso lo lees y te hace una gracia, y como eso otros muchos pasajes. Y en vuestro caso además os imaginaréis en más de una situación, claro. El hecho en sí del rebaño físico. Claro, son los niños de la ciudad, cuando en la misa del domingo y sale el buen pastor, pues a ver cómo le explica las vacas y las ovejas. Pero los niños del pueblo saben lo que son las vacas y las ovejas, saben lo que es el pastor y cómo el pastor hace y vienen las ovejas, claro. Este Papa es muy bueno, iba a decir muy de lo rural, pero es un Papa muy de lo sencillo, muy de las pequeñas cosas, probablemente que tal vez sean, tal vez no, seguro, son muy de la vida más real. Importantes, muy de la vida real. Eso es lo que le llega a la gente, yo creo, ¿no? Uh-huh. Recuerdo una señora que hablando el año pasado, que ahora era un año, ¿no? Hemos comentado antes. Bueno, ¿y qué te parece el Papa? Claro, todo el mundo te pregunta, ¿no? ¿Qué te parece que el Papa que ha dimitido? Digo, pues estoy alucinado con él. Y luego cuando ya salió el Papa nuevo, ¿qué te parece el Papa? Ah, pues muy bien, tal. Entonces cómo ve la gente al Papa es muy divertido y muy instructivo. Entonces una señora me dice, el Papa parece como de pueblo. Una señora. Otra señora me dice, el Papa parece que tú lo invitas a comer a casa, le pones allí unos macarrones y el tío se los come y te da hasta conversación. Y luego te friega los platos. Te ayuda a lo mejor a fregar los platos, ¿no? Sí, como si tú pudieras sentarte con el Papa y hablar con él casi de cualquier tema. Uh-huh. Y eso pues muy revolucionario, ¿no? Porque tú has ido a audiencias del Papa, yo he ido también a audiencias del Papa. No, y hay un misticismo en torno a la figura que en cierto modo también es interesante que permanezca, pero
pero matizado y la sensación... Ha rebajado como un poco la tensión en muchísimo, torno a él, ¿no? Sí, sí. Y automáticamente, hace un año estaba la Iglesia sacudida por multitud de escándalos de todo tipo y sin que haya pasado exactamente... O sea, no ha habido una revolución de cambios tremenda, pero la sensación es que ha cambiado todo. La gente intuye, ¿no? Si el Papa es capaz de bajarse del papamóvil y tal, saludar a los que están con la bandera del San Lorenzo, si el Papa coge y abraza al hombre que tenía esa enfermedad tan terrible, ¿no? O si el Papa es capaz de ponerse una nariz de payaso, bueno, pues entonces a lo mejor el Papa también quizás es capaz de acometer cambios en cosas que vemos que han de ser transformadas, ¿no? Entonces eso, bueno, ¿cómo dices eso? ¿A quién se le ocurre pensar eso? Pues sí, pues es una intuición muy sencilla de la gente, ¿no? Lo que podéis hacer en lo mínimo lo podréis hacer en lo máximo. A lo que llega a la gente son pues esa categoría de cuestiones que parecen a veces más folclóricas o más secundarias, porque luego el pueblo tampoco entiende ni entendemos. Primero los curas, pues a lo mejor los mecanismos o la fontanería oculta del Vaticano. No tenemos por qué saber ni comprender que hay que cambiar cosas en tal congregación o en tal historia. No tenemos ni idea. Pero la gente yo creo que percibe que las cosas que deberían cambiar, pues pueden cambiar. Y eso es muy refrescante. Una sensación de que puede cambiar y de que puede ser partícipe de ese proceso de cambio. Claro, cuando la pregunta del sínodo que has comentado antes, pues claro, hay gente que lo ha trabajado y probablemente lo ha trabajado con otro ánimo, ¿no? Porque esto que yo digo puede ser escuchado en un sitio donde se puede tomar alguna decisión. Sí, nosotros tenemos la experiencia, hemos enviado casi 1 millar de respuestas a la Santa Sede y nos ha respondido una carta el arzobispo, el futuro cardenal Baldisseri, hablando de lo que habían visto, lo que no, la sensación de que se ha leído, se ha recibido, se tendrá o no tenido en cuenta, pero al menos los fieles de a pie han podido participar. Y los fieles de a pie sienten que eso, que lo que ellos dicen puede ser escuchado. Y que forma parte de la misma iglesia. Es muy importante, porque eso es lo que es la comunión, ¿no? Hecha vida real, concreta, de todos los días, sencilla, con palabras del pueblo, ¿no? De vida real, palabras del pueblo también. Este librillo que nos sacas ahora, nos regalas ahora. Qué alegría vivir sintiéndose vivido. Lo habéis publicado vosotros aquí en la diócesis, en la ¿no? diócesis, sí. ¿Qué es? Es una colección de entradas de un blog que tengo yo, bueno, que le gusta a varias gente, y uno de ellos es al director de publicaciones de la diócesis, que se llama Casimiro Muñoz, y hace 2 años me propuso por qué no cogemos y hacemos una publicación chiquitita con una selección de entradas. Tú lo vas pensando, entonces bueno, pues vimos que podía ser bueno. Todos los años se saca algún tipo de publicación así. ¿Sí? Se regala ahí a la gente, a los sacerdotes, a gente de la diócesis. Bueno, con ayuda de varios amigos, ¿no? De Javi Gil, que es el que lo ha maquetado, y de algunos otros amigos que han hecho algunas imágenes, pues lo pusimos en pie y ahí está, ¿no? Pues muchas gracias, César. Esperamos que las pistas para el diálogo sean, porque la razón de venir es un éxito. Pistas para el diálogo. Nos daréis pistas y nosotros cogeremos esas pistas y, oye, igual a una parte. Averiguamos quién es el asesino. Muy bien, Jesús. Muchas gracias por estar a aquí. vosotros. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.